Amigos de Sucesos Internacional, tengan ustedes muy buenas tardes. Siempre será un placer saludarlos desde la ciudad de Guayaquil, que es un ejemplo para toda América Latina en materia de desarrollo urbano. Y estamos aquí en el Malecón 2000, este lugar que es algo realmente extraordinario, emblemático de esta ciudad, la segunda más importante del Ecuador. Pero mire, cada vez que se habla del desarrollo urbano de Guayaquil, se dan dos nombres. León Febres Cordero, expresidente de esta nación, posteriormente alcalde de Guayaquil y uno de los grandes impulsores de todo este desarrollo. Y el actual alcalde de la ciudad, don Jaime Nebot Saadi, quien durante los últimos 9 años ha desempeñado el cargo con lujo de competencias. Pero en mi humilde visión de lo que he encontrado en Guayaquil, habría que agregar el nombre de otra persona. Y estoy hablando de Gustavo Zúñiga, una persona que desde hace 19 años está trabajando en la Corporación para la Seguridad de la ciudad de Guayaquil. Y don Gustavo es nuestro invitado de hoy. Y lo vinculo a ese dúo formando un trío de personalidades de Guayaquil por todo lo que ha hecho por el desarrollo urbano de la ciudad. Esta mañana, cuando escuchábamos su conferencia, yo decía, delante de este señor hay que sacarse el sombrero. Felicitaciones, don Gustavo, por todo lo que ha hecho por su ciudad. Muchas gracias, muy amable de su parte. En realidad es producto del inmenso amor que siento por mi ciudad y por una política personalísima de devolver mucho en lo que esta ciudad y este pedazo de tierra ecuatoriana me ha dado para mí y para mi familia. Bueno, la primera pregunta es obligatoria. ¿Qué hace un ingeniero especializado en motores de avión, en turbinas de avión, manejando el espacio público y lidiando con los vendedores estacionarios de Guayaquil? Bueno, eso es una gran interrogante, gracias por la pregunta, pero cuando vinimos acá en el año 1992, aceptamos el reto bajo el liderazgo y tutelaje del ingeniero León Febres Cordero para refundar la ciudad, y lo hacíamos en una conscripción cívica, en una campaña y una cruzada para rescatar a Guayaquil de los 40 años de desgobierno y de maledicencia que imperó en esta ciudad y que la llevó prácticamente a sus ruinas. Y esa era la mentalidad y la filosofía que nos embargaba de refundar esta ciudad y de venir acá a hacer una cruzada cívica en favor de los ciudadanos vigentes en ese momento y de las generaciones por venir. Ahora, cuando nos explicaba usted lo que pasó en este proceso, nos decía que al principio dijeron que usted estaba loco. Y cuando terminó el proceso, la gente le dijo que usted era un genio. Creo que usted no se considera ni loco ni genio, pero ¿qué hay que hacer para que en una ciudad como Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Montería, Sincelejo, las capitales del Caribe colombiano, podamos decirle a los vendedores estacionarios: señores, este no es su lugar de trabajo, el espacio público es para todos, vayan y ubíquense en unos mercados que de pronto podemos hacer para ustedes? Bueno, efectivamente el espacio público es de todos y no puede primar que el bien particular o el bien individual se antepongan al bien común o a los destinos o al uso a lo que la ciudad estableció como necesidades propias para su desarrollo, para su tránsito peatonal, para su tránsito vehicular y para hacer expedita la movilidad en la ciudad. Definitivamente también hay que acoger necesidades propias de estos ciudadanos que son impulsadores del desarrollo de una ciudad. Son células económicas importantes, básicas, fundamentales, que prestan un servicio, que cubren necesidades de las ciudades y que por descuido muchas veces de las autoridades anteriores, como en el caso nuestro, no se les había presentado soluciones a sus necesidades y a su oferta de trabajo. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Decirle: muy bien, aceptamos su participación en la sociedad, son necesarios, pero en los lugares determinados por la sociedad. Ustedes tienen que comprender de que en una sociedad, cuando uno pierde, todos perdemos, claro, y que cuando uno gana, todos ganamos. Por ende, aquí no se trata ni de favorecer a unos y perjudicar a otros, sino que las cosas deben de estar donde deben de ser y contar con los que tienen que ser, que es lo importante.
Al escucharlo, usted decía que al principio tuvo muchos problemas porque en el grupo de los vendedores había muchos caciques, había una serie de personas que manipulaban a los vendedores informales y se hacían y se proclamaban dirigentes sindicales que estaban más bien protegiendo unos intereses personales que los mismos intereses de los vendedores, de esa persona que estaba de sol a sol 12, 13, 14 horas en el espacio público. ¿Cómo hacer para que estas mafias del espacio público, que las hay, se puedan erradicar en un momento determinado y darle derechos a esas personas que realmente quieren trabajar? Bueno, primeramente usted tiene muchísima razón, se establecieron feudos. El desorden promueve las deformaciones del comportamiento de los seres humanos y obviamente de las sociedades. Estas deformaciones se manifiestan en pseudos dirigentes o también malos funcionarios públicos. En tal caso era el nutriente, ¿no es verdad?, este nutriente de necesidades insatisfechas que promovían ciertos políticos inescrupulosos, ¿no es verdad?, para llenar de aspiraciones a la gente y que luego se iban a quedar frustradas porque las verdaderas soluciones jamás estaban en su concepto. Los tenían como feudos permanentes de necesidades para vivir lucrando políticamente o económicamente de también las necesidades de esta gente. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Demostramos a través del diálogo, ¿no es verdad?, que nosotros buscábamos el orden, que el orden promueve justicia, el orden promueve eficiencia y eficiencia significan réditos para todos, no solamente para ellos, sino para la sociedad entera. Y este diálogo permanente, no solamente con los dirigentes, sino con las bases que ellos llaman, con los conglomerados humanos que ellos dirigían, exponiéndoles, ¿no es verdad?, la verdad y los principios que nosotros tratábamos de imponer en la ciudad, de orden y de justicia. Los comerciantes comenzaron a comprender y a entender que teníamos la razón y se fueron sumando, no en base a consensos, porque los consensos son muy frágiles cuando se trata de este tipo de soluciones insatisfechas por muchísimos años, sino por convicciones de lo que realmente estas convicciones deben de producir, o sea, la satisfacción de necesidades, ¿no es verdad?, no satisfechas, ¿no es verdad?, y aspiraciones justas que tienen estos seres humanos. ¿Cuánto tiempo demoró usted, don Gustavo, en convencer a las bases de los vendedores estacionarios de que estaban en el camino correcto? O mejor dicho, ¿cuándo dejaron de llamarlo loco? Bueno, cuando vieron los primeros resultados, ¿no? Cuando sí, definitivamente, pues ellos me decían que ni muerto, que yo estaba loco, que cosas así no se podían lograr, no solamente ellos. Yo pienso que la sociedad en general desconfiaba muchísimo y poco a poco, cuando se dieron las primeras muestras, los primeros resultados, la gente comenzó a palpar, a ver de qué era posible y luego se comenzaron a sumar en masa. Realmente fue una avalancha del proceso de necesidad del orden que se dio después de los primeros pasos que dimos. Y una historia donde hay 1000 capítulos o 1001 capítulos que narrar, pero muy interesantes, de mucha vivencia humana, de muchas vibraciones y de sentimientos realmente que son muy ricos como experiencia. Mire, el alcalde Jaime Nebot esta mañana en una entrevista que le hicimos en su despacho decía cosas muy importantes con respecto a lo que se debe hacer para lograr la confianza de la gente y reseñaba 3 puntos fundamentales. Decía don Jaime que había que darle primero diálogo. Definitivamente. Segundo, autoridad. Principio de autoridad. Y tercero, soluciones. O sea, que la gente no se quede con la esperanza solamente de que va a tener algo mejor. Con base en esos 3 aspectos y ya mirando a nuestra ciudad de Barranquilla, ¿qué recomendaciones nos haría usted que ya hizo el milagro en Guayaquil? Bueno, esto es el resultado realmente. Quienes son los actores son los comerciantes, como se los dije yo a ellos, y usted me escuchó. Ellos son los que imponen las soluciones. Nosotros, como funcionarios públicos, fuimos herramientas en este proceso y supimos, obviamente, guiarlos también por el camino correcto. El principio de autoridad siempre se tiene que rescatar en una sociedad, jamás se puede claudicar y se debe imponer el orden a todos y cada uno de los ámbitos de la ciudad. Con respecto a la justicia en sí, de las aspiraciones que tienen todas estas personas,
fueron satisfechas a través de soluciones transitorias que tienen que darse para llegar a una solución definitiva. Y los problemas siempre tienen una solución para nosotros, y eso se llama la solución en la fuente de los problemas, no en las repercusiones de los problemas, sino en las fuentes originarias de los problemas. Todo problema tiene una fuente, entonces nosotros como política siempre actuamos sobre la fuente del problema. No vamos a cazar mosquitos por todos lados, vamos al charco donde se genera el mosco. ¿Cuántos vendedores reubicaron aquí en Guayaquil? Nosotros reubicamos entre los mercados 25.000 comerciantes, más 4.300 que usted vio el reglamento de la Bahía, casi un total de 30.000 comerciantes. Se nos dijo que habían una población de 50.000, pero ¿ficticios? ¿Perdón? ¿Ficticios? Bueno, sí, porque el desorden trae deformaciones en todos los aspectos, por eso es importante hacer un inventario de la verdadera dimensión del problema. Entonces podemos, dimensionando el problema, sabemos cuáles son las verdaderas necesidades. Entonces sí, con suma meticulosidad y con mucho régimen austero, producir las soluciones verdaderas para quienes deben de ser, no para aquellas personas que ocupan espacios públicos en función del desorden eventualmente o por necesidades puntuales que ya están laborando en otros sitios. Claro que sí. Por eso los procesos de inventario, ¿no es verdad?, son fundamentales en este proceso. Seguimos en Sucesos Internacional con don Gustavo Zúñiga, otro de los héroes que tiene la ciudad de Guayaquil con respecto a su desarrollo urbano. Sigamos, don Gustavo. Si usted tuviera que darle una receta a nuestro alcalde Alejandro Char, al alcalde de Santa Marta, al de Montería, a la alcaldesa de Cartagena, ¿qué le diría con respecto al tema del espacio público, que es un asunto que se ha transformado en un cáncer para estas ciudades del Caribe colombiano? Bueno, yo pienso que no solamente para el Caribe colombiano, lo he visto a través de muchas ciudades en Centroamérica y Latinoamérica en general. El comercio informal se ha desarrollado ocupando espacios públicos, y mi consejo es de que las cosas deben de estar donde deben ser y ocupadas por quienes deben ser. Eso es fundamental. La transparencia del espacio público produce seguridad, produce orden, eficiencia, y eso es bienestar para la comunidad. Además que produce la seguridad que tanto necesita el comerciante informal para poder realizar su trabajo, ¿no es verdad?, con una proyección no mediática, sino a largo plazo. Es obligación de la sociedad crear soluciones para acoger estas células importantes, económicamente pequeñas, ¿no es verdad?, en la escalera del progreso. La ciudad debe darles los espacios, debe fomentar los espacios de ocupación puntualmente en la ciudad para darle oportunidades a estas personas que luego se prosiguen su paso en la escalera hacia llegar al área privada. Don Gustavo, en Barranquilla se hizo el experimento de algunos mercados que se construyeron, pero la verdad es que no fueron económicamente atractivos para esos vendedores. Tal vez no se pensó en el entorno, que fue algo que por lo que hemos visto acá sí lo han tenido en cuenta. O sea, el vendedor quedó atrapado en 4 paredes de cemento y muy poca gente llegaba a buscar un producto a ese lugar. Por eso el vendedor volvió a salir a la calle otra vez. ¿Qué debe hacerse para que esos mercados no se conviertan en nichos aislados y que la gente obviamente pierda toda la capacidad de adelantar una buena comercialización de sus productos? Bueno, yo pienso que hay que vivir de las realidades, ¿no?, y sentir las realidades de una ciudad. Nosotros cuando impusimos soluciones de mercados como inversiones del Estado local, en la cual esta infraestructura teníamos que hacerla prevalecer a través del tiempo para que sea una verdadera solución a los problemas de los comerciantes pequeños, teníamos que tener en cuenta de que no podíamos enfrentarlos a dos mundos diferentes, primero en el aspecto de la reglamentación y el ordenamiento del área privada versus el establecimiento de una infraestructura de orden público que difiere en horarios y modos de comportamiento, y obviamente respetar las distancias
económicas que existen entre el capital privado que se asienta en el área privada versus el capital privado, porque es privado, pero pequeño, que en gran número se asienta en una infraestructura de esta naturaleza. A mí me gustó algo que usted dijo esta mañana. Usted dijo esta mañana, el sector privado tiene unos colmillos así de grandes. Y esos colmillos frente a estos pequeños comerciantes hay que reducírselos. Exactamente esa fábula que la podríamos ubicar frente al lobo y al ratón, ¿cómo la podríamos interpretar en el caso de los vendedores? Bueno, hay que darles el ámbito y para eso se estableció que esta solución del Estado local tenía que tener un radio de influencia, un radio donde estas personas puedan prestar una solución. Cada comerciante presta una solución para X número de familias. Dependiendo del estrato socioeconómico donde está el enclave localizado de esta solución del Estado local, entonces se establece el ámbito de acción, el radio de acción, donde no pueden haber competencias similares, ¿no es verdad?, a las que ya están dadas soluciones en el mercado. Esto quiere decir que las personas de un radio X, dependiendo de las condiciones socioeconómicas, accede, ¿no es verdad?, a la herramienta de la sociedad, que es el comerciante pequeño, el comerciante minorista, que provee a todas estas personas del servicio de los bienes que él ofrece. Ahora, ustedes también implementaron un sistema de transporte y se preocuparon porque ese sistema de transporte de alguna manera llegara a esos mercados satélites donde están estos vendedores, atrayéndole más público. Eso también hace parte de una planificación. Definitivamente, cada mercado fue debidamente planificado su localización, se le desarrollaron las vías de ingreso, de salida, la iluminación hacia esos enclaves, diferente a la iluminación del resto de la ciudad para que la gente aprenda a guiarse. Rodeamos y pavimentamos el entorno de todo el mercado y sobre todo las líneas de transporte. Obligamos a las líneas de transporte público que lleguen hasta estos centros, ¿no es verdad?, de servicios que son los mercados. Perfecto. Bueno, se nos está acabando el tiempo aquí al lado del río Guaya, que es un río muy parecido a Barranquilla, entre otras cosas. Guayaquil y Barranquilla son idénticas. De pronto Guayaquil tiene un poco más de habitantes que nosotros, 3 millones Guayaquil, 1.800.000 habitantes Barranquilla, el mismo río, las mismas dimensiones. La única diferencia es que la gente en Guayaquil no le ha dado la espalda al río. El Guaya juega un papel fundamental en la vida de los guayaquileños. Ojalá nosotros podamos llegar a eso. Bueno, don Gustavo, para terminar, el presidente León Febres Cordero, cuando fue alcalde de Guayaquil, prometió una estatua para recompensar todo lo que usted había hecho por la ciudad. Y por eso yo me permito de manera muy humilde, soy un forastero, un extranjero, que aquí se ha querido montar una historia, pero por lo que he escuchado, usted merecería estar en una trilogía. No en ese dúo de Febres Cordero y de don Jaime Nebot, sino que también debería estar don Gustavo Zúñiga en eso. ¿Cuándo va la estatua? Muchas gracias. ¿Cómo es la historia? No, yo soy, como se lo dije siempre a mis dos queridos y respetados alcaldes, estoy para servir a esta ciudad, lo hago con muchísimo amor, lo hago con muchísima preocupación de que a mi familia, a mis hijos, especialmente a mi esposa, les quede la satisfacción de que este ciudadano cumplió con mucho más allá de lo que esta sociedad le brindó a él, que siempre creo que quedará un poco en deuda conmigo, pero tengo la satisfacción del deber cumplido y más que nada ganarme un título que yo creo que es el que más he aspirado en la vida, el de que me consideren un señor, nada más. Óigame, con eso me basta y me sobra. Don Gustavo, en Colombia, cuando un periodista va a formular una pregunta que es un poco así atrevida, se dice de manera muy popular, le voy a formular una pregunta pringamosera. ¿A usted no se le ha metido el bichito de la política en la cabeza y en el corazón? No, definitivamente no. Yo pienso que las personas venimos a cumplir un rol en la vida y para mí ha sido ser el cumplidor y el ejecutor de muchas de las decisiones amparadas en el liderazgo de
el ingeniero Febres Cordero y en el liderazgo de Jaime, mi compañero y amigo. Definitivamente ese es mi rol y estoy muy contento de hacerlo así. Yo dejo la política en manos de quienes como ellos tienen un liderazgo extraordinario y los respeto muchísimo, los quiero, ellos lo saben, he entregado gran parte de mi vida, he sacrificado muchas cosas, pero lo hago con mucho amor y cariño, no solamente para la ciudad, sino para ellos, por el esfuerzo que ellos también hacen en beneficio han hecho y hacen en beneficio de esta ciudad. Bien. Don Gustavo, un placer haberlo conocido, ojalá lo podamos tener en Barranquilla, creo que lo van a invitar a Barranquilla en estos días. Un placer. Nos sacamos el sombrero por todo lo que ha hecho usted aquí por Guayaquil, por su gente, y quisiéramos tener gente como usted también en nuestra ciudad de Barranquilla y en las otras ciudades del Caribe colombiano. Felicitaciones por su trabajo. Muchísimas gracias, créanmelo, les agradezco y cuenten con toda en este convenio que vamos a firmar, los señores alcaldes van a firmarlo, con todas las experiencias, el cariño, he cogido mucho cariño a su patria, a su ciudad, y desde luego que lo haré con el mismo amor que lo hago para esta ciudad. Bien, señor. Don Gustavo, todo un señor, uno de los héroes de todo este desarrollo urbano que tiene Guayaquil, que es modelo a nivel latinoamericano. Amigos televidentes de Sucesos Internacional, un placer haber estado con ustedes. Nos encontramos el próximo sábado a la misma hora, 1:00 p.m. Que tengan un resto de fin de semana muy feliz y que Dios los bendiga.